¿Sabías que en Tikal, la capital maya, había torres que alcanzaban el cielo, diseñadas para observar las estrellas y descifrar sus secretos, o que sus líderes eran considerados avatares vivientes de sus dioses? En este video, desentrañaremos los misterios ocultos de Tikal y exploraremos la majestuosidad de esta civilización, que nos dejó un legado tan imponente como su historia heroica y controversial. Pero antes de adentrarnos en la legendaria historia de la capital maya, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras publicaciones históricas. Los antiguos templos de Tikal emergen sobre las copas de los árboles más altos en la densa selva de Guatemala, representando el esplendor de la civilización maya clásica. La civilización maya se desarrolló entre el siglo V a.C. y el siglo XVI después de Cristo, ocupando un vasto territorio que abarcaría actualmente casi 300.000 kilómetros cuadrados, distribuidos entre México, Guatemala, Honduras y Belice. Entre los numerosos misterios que esta cultura antigua presenta a los estudiosos, sobresale su incansable y prodigiosa actividad constructora. En un entorno desafiante, dominado por espesas selvas tropicales y pantanos, los mayas erigieron cientos de magníficas ciudades de piedra. Sus imponentes pirámides aún desafían la voraz vegetación, emergiendo majestuosas por encima del inmenso océano verde. Entre todas estas urbes, con nombres resonantes en su mayoría modernos, como Palenque, Copán, Oxquintoc, Calakmul, Uxmal o Yaxchilán, Tikal se destaca como la más grande, albergando algunos de los monumentos precolombinos más asombrosos creados por la humanidad. El sitio de las voces. Tikal se encuentra en la actual región guatemalteca de El Petén. Las ruinas fueron descubiertas por Modesto Méndez en 1848, aunque Hernán Cortés pasó muy cerca en su expedición a Honduras en 1525. Otros viajeros y aldeanos también podrían haber visitado el lugar después del 258 colapso del reino, alrededor del final del siglo IX. El nombre Tikal es moderno y se refiere a los sonidos del bosque. Significa lugar de las voces. Pero los epigrafistas creen que en épocas antiguas se llamaba Mutul. Este término maya, que significa pelo anudado, corresponde al glifo que representa la ciudad en las inscripciones. Hoy, los visitantes de esta vasta ciudad solo pueden ver la pequeña área que ha sido excavada y restaurada, donde los majestuosos edificios se elevan entre árboles y vegetación en un extenso parque natural protegido. En el pasado, sin embargo, los centros cívicos y administrativos de los mayas eran amplias áreas cubiertas de estuco pintado en colores vibrantes, que formaban el suelo sobre el cual se levantaban templos y palacios. El imperio maya estaba subdividido en ciudades-estado, cada una controlando un área de tamaño variable, aunque normalmente no superaban los 3.000 kilómetros cuadrados. Algunas ciudades eran hegemónicas y ejercían una especie de vasallaje sobre otras más pequeñas. La mayoría contaba con sus propios reyes, conocidos como Ajau, que significa señor, y a veces Kul Ajau, lo que añade un sentido de sagrado o divino. El surgimiento de la realeza divina. Los primeros indicios de realeza en Tikal se ubican en la era predinástica, iniciando en el siglo V a.C. y extendiéndose hasta 292 después de Cristo. Durante este periodo no hay pruebas concluyentes de un sistema político centralizado en una persona o linaje, similar a las monarquías hereditarias posteriores. Las inscripciones jeroglíficas sugieren que el posible fundador de la primera dinastía de Tikal en el siglo I después de Cristo fue Yaxch-eb-Shuk, quien podría estar enterrado en la tumba 85, aunque no hay más evidencia sobre él. Las principales estructuras de este periodo están en las áreas conocidas como Mundo Perdido y la Acrópolis del Norte. Dejando de lado a este controvertido soberano,
El primer ajau de Tikal podría haberse llamado Chac, Toc y Chac, según se infiere de los adornos en la estela 29, erigida en el año 292. Le siguen varios reyes de los que se sabe poco, hasta llegar a Siyash Chan Kawil I, que reinó alrededor del año 307. Le siguió una reina con un nombre de diosa, Une Balam, y otro rey llamado Kinich Muwanyol. Su hijo, Chac, Toc y Chaak Prin, mencionado en varias estelas, ascendió al trono en el año 360 y falleció en 378, probablemente a manos de los invasores que llegaron a Tikal y pusieron fin a la primera dinastía. Los mayas usaban un bello eufemismo para referirse a la muerte: entrar en el agua, ya que el inframundo, o reino de los muertos, estaba bajo o detrás de las aguas que rodean la península de Yucatán. También podían decir entrar en el camino, aludiendo a los laberínticos senderos que conducían al interior de la tierra. La llegada de los teotihuacanos a finales del siglo IV marcó una nueva era en Tikal, caracterizada por la notable influencia e incluso dominio de Teotihuacán, una destacada metrópoli cerca de la actual Ciudad de México, situada a más de 1000 kilómetros de Tikal. Es muy probable que la sede del poder teotihuacano en Tikal estuviera ubicada en la zona de Mundo Perdido, donde se encuentra una pirámide de 30 metros de altura con características inconfundibles. Una dinastía foránea. Durante la segunda dinastía de Tikal, que podríamos en cierto modo llamar teotihuacana, sobresale la figura de Siyash Chan Kawil II. Este gobernante ordenó la creación de la impresionante Estela 31, que narra eventos relacionados con su legitimidad para gobernar. Las estelas mayas, que varían en tamaño, funcionaban como propaganda política y se dedicaban al culto de los monarcas. Se erigían al finalizar cada periodo de 7200 días, Katun, y en ocasiones cada 3600 días, la Juntún, o 1800 días, Jotun. En ellas, los reyes plasmaban su derecho al trono, su valentía en batallas, sus relaciones con las fuerzas cósmicas y divinas, mencionaban a sus familiares y conmemoraban fechas importantes como su ascenso y fallecimiento. La estela 40 de Tikal ensalza al rey Kanchitam, hijo de Siyash Chan Kawil II, y fue descubierta por un equipo hispano-guatemalteco encargado de restaurar la gran pirámide conocida como Templo Primen o Templo del Gran Jaguar. El arquitecto Gaspar Muñoz Cosme, de la Universidad Politécnica de Valencia, lideró estas restauraciones cuando se halló este importante documento arqueológico y artístico, que reveló el nombre jeroglífico de un soberano antes casi desconocido. Kanchitam fue sucedido por su hijo, Chac, Toc y Chaak II, y posteriormente por algunos gobernantes sobre los que se sabe muy poco, ya que alrededor del año 508 Tikal entró en una etapa de tensiones políticas, posiblemente relacionadas con el fin de una dinastía y disputas entre facciones que ansiaban el poder. Se conservan algunas estelas de estos regentes del problemático periodo, destacando las dedicadas a una niña que heredó el trono. Sin embargo, las dificultades reales surgieron en el año 562, año en el que se detienen las inscripciones. El enorme imperio teotihuacano, que había influido culturalmente en toda Mesoamérica, una vasta región que abarca México y Centroamérica, comenzó su decadencia, retirándose de áreas remotas como las selvas del norte de Guatemala. Hay dos signos que evidencian problemas graves en una ciudad maya: la interrupción de la frenética actividad constructiva de tiempos normales y el cese en la labra de estelas con fechas y textos jeroglíficos. Esto sucedió en Tikal durante la segunda mitad del siglo VI y buena parte del siglo VII, un periodo conocido como hiato, del que se dispone de muy poca información. ¿Qué piensas sobre el resplandor y la decadencia de Tikal y sus enigmáticos líderes? ¿Consideras que su grandeza fue inevitablemente eclipsada por rivalidades internas y desafíos externos? ¿O crees que podrían haber encontrado una forma de perdurar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Además,
Si te apasiona la historia y los relatos de antiguos imperios, no olvides suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones. Tikal, el epicentro del mundo maya. En la última etapa de su historia, tras la caída del imperio teotihuacano alrededor del siglo VII, Tikal recuperó su plena autonomía y experimentó un resurgimiento sin precedentes. Fue durante esta fase que se erigieron los monumentos más significativos de la ciudad. De hecho, cuando el estado de Tikal se recuperó, cerca del año 700 después de Cristo, comenzó un periodo de florecimiento reflejado en su arquitectura y en todas sus artes. La ciudad se expandió hasta alcanzar su extensión máxima y definitiva, y sus pirámides alcanzaron elevaciones y magnitudes extraordinarias. Hubo 2 reyes que llevaron a Tikal a prevalecer en la región, superando a su rival Calakmul, ubicada en lo que hoy es el estado mexicano de Campeche, un enemigo poderoso por siglos. El primero de estos líderes fue Yasau Chan Kawil, quien lideró la victoria militar en 695 contra este notable reino del norte, e inspiró la construcción de los templos Primor y Segunda, donde fue sepultado. El templo primero es el preferido de muchos entusiastas de la civilización maya, con su estilizado perfil y una altura impresionante de casi 50 metros. Incluso aparece en una película de la Guerra de las Galaxias. La tumba de este gran ajaw del periodo clásico tardío contenía una variada colección de objetos magníficos, como un vaso de mosaico de jade, un gran collar del mismo material y 37 huesos grabados con glifos y escenas, algunos de una belleza y delicadeza incomparables en el arte maya. Su sucesor fue Yikin Chan Kawil, y de él se celebran sus victorias sobre Calakmul, Yaksa y Huac Cabnal, reinos ubicados en diversas direcciones. El nombre de este gobernante está también ligado al templo más grande de Tikal, el Templo Cuarto, de 65 metros de altura, cuyo basamento todavía no ha sido liberado de la densa vegetación tropical, elevándose como una gigantesca montaña en el corazón de la antigua metrópoli. Es el templo más grande de la región maya. Contiene 228,000 metros cúbicos de materiales de relleno, y uno de los 3 verdaderamente colosales levantados por los nativos americanos, junto con la pirámide de Cholula y la inmensa pirámide del Sol en Teotihuacán. Es posible que el monarca esté enterrado allí, aunque nadie ha buscado aún su tumba en esta imponente estructura arquitectónica. Tikal como ejemplo de pirámides funerarias. Tikal representa una evidencia crucial para los arqueólogos, quienes durante mucho tiempo dudaron de la función principal de las pirámides mayas como templos funerarios. Estas estructuras sirvieron principalmente como mausoleos de los reyes y monumentos para conmemorar sus dinastías. Incluso antes de la llegada de los teotihuacanos, los líderes eran sepultados en estos imponentes cimientos, localizados en la Acrópolis del Norte, Mundo Perdido y otros templos del centro de la ciudad. Es probable que futuras excavaciones descubran las ricas tumbas de Yikin Chan Kawil en el Templo 4 y del rey conocido como Sol Oscuro, de inicios del siglo IX, en el Templo 3. Aún es un misterio quién se encuentra enterrado en el magnífico Templo 5, el cual ha sido restaurado recientemente y es uno de los más altos cerca de la Gran Plaza, devorada por la selva. A pesar de su resurgimiento de poder, Tikal no pudo evitar la crisis, conocida como el colapso, que afectó al mundo maya clásico durante los siglos IX y X. Esta catástrofe se derivó de varios factores: las fricciones entre un sistema monárquico despótico y centralizado y una nobleza en expansión. El crecimiento de la población condujo a la explotación excesiva de la tierra, agravada por fuertes sequías, presión tributaria sobre los agricultores y las guerras cada vez más frecuentes. La ciudad fue finalmente abandonada y la selva cubrió sus pirámides y palacios, quedando la última estela, la Estela 11, labrada en 869. Durante el Clásico, Tikal alcanzó un área aproximada de 120 kilómetros cuadrados y pudo albergar hasta 90,000 personas, pero finalmente desapareció bajo la densa vegetación tropical.
En 1971, mientras trabajaba en excavaciones cerca de Tikal, solía visitar sus impresionantes edificaciones al amanecer, antes de la llegada masiva de turistas. Una vez encontré a un cazador indígena que compartió conmigo una narración sobre el origen del mundo. Sorprendentemente, su relato era similar al descrito en el Popol Vuh, un famoso texto que un fraile español copió de un manuscrito maya en el siglo XVIII. El recuerdo más vivo de ese encuentro son las palabras del cazador mientras miraba a los monos aullando entre los árboles. Ellos son nuestros ancestros. Fueron hombres de madera transformados en monos por no mostrar compasión hacia los dioses que los crearon. Quizás, el cazador maya situaba la creación del mundo actual en la ciudad de Tikal, al igual que los aztecas lo hacían con la abandonada Teotihuacán. Reyes, sacerdotes y campesinos. Las ciudades mayas no eran residencias permanentes. Durante el período preclásico, 1000 a.C. a 250 después de Cristo, las construcciones de piedra comenzaron con el único propósito de crear espacios ceremoniales o rituales. Gradualmente, estas ciudades, impulsadas por los gobernantes, adquirieron también funciones administrativas y económicas. Sin embargo, a lo largo de los 20 siglos de la civilización prehispánica, los aspectos políticos y religiosos del espacio urbano fueron prioritarios. Un visitante contemporáneo en Tikal del año 750 habría presenciado principalmente actividades relacionadas con estos dos aspectos de la vida social, en cualquier parte de la ciudad o complejo de edificios. Allí residía principalmente la élite, miembros de la familia gobernante, funcionarios, sacerdotes, guerreros, artesanos, comerciantes, sirvientes y esclavos, todos necesarios para el funcionamiento eficiente del Estado. Los campesinos vivían en las periferias, cerca de las tierras que cultivaban, participando en la remodelación de pirámides y palacios, erigiendo estelas, talando madera para producir la cal para el estuco que cubría suelos y muros, y extrayendo piedra y cascajo calizo de las canteras. La gran plaza, corazón de Tikal. Tikal destaca como un modelo del papel que desempeñaron las construcciones y espacios abiertos en la civilización maya clásica. Cabe mencionar que muchos edificios no piramidales actuaron como templos dedicados a dioses y como sitios de ceremonias religiosas de distintas índoles. Los mayas consideraban sagrados los lugares donde se realizaban actividades de personas vistas como divinas o donde se lograba una comunicación especial con seres sobrenaturales. Lo que llamamos palacios, lugares donde probablemente gobernantes y sus cortesanos llevaban a cabo tareas políticas y administrativas, también eran, en cierta medida, templos, porque el rey era visto como descendiente de los dioses y porque oficiaba ceremonias en ellos. En Tikal, como en otras ciudades mayas, las plazas son los principales elementos de organización urbana. La ciudad se divide en sectores o complejos arquitectónicos, con plazas y patios en su interior. La plaza facilita el flujo peatonal y sirve de punto de reunión para multitudes en eventos ceremoniales. Además, proporciona una perspectiva adecuada para contemplar grandes edificios o esculturas, destacando su majestuosidad gracias a estos amplios espacios abiertos. Función de los patios y conexión de los edificios. En los complejos arquitectónicos de Tikal, los patios, rodeados por estructuras que forman un conjunto, sirven no solo como vías de tránsito, sino también como lugares de descanso, donde se pueden dar paseos tranquilos o mantener conversaciones entre figuras clave en política y conflictos bélicos. Las estructuras, tanto en conjuntos como de forma aislada, están interconectadas por calzadas, Sak-Beop, que son caminos típicamente elevados sobre el terreno pavimentado, y que poseen un profundo valor simbólico y ritual. La Gran Plaza y eventos de importancia en Tikal. La Gran Plaza de Tikal solía congregar a cientos de personas venidas de todo el reino para participar en ceremonias en homenaje al rey Yasau Chan Kawil, quien está sepultado en el imponente templo primero, que delimita la plaza al este.
Los patios de la Acrópolis Central, uno de los complejos palaciegos mayas más grandes conocidos, fueron testigos de cruciales decisiones políticas, especialmente respecto a la guerra contra Calakmul. Por allí transitaban embajadores de los más destacados reinos de la península de Yucatán. Es probable que las damas de la realeza se sentaran en estos patios al caer el día para disfrutar del fresco crepúsculo, y también que algún guerrero valiente haya conducido por allí a sus prisioneros hacia la humillación y el tormento. Complejos de pirámides gemelas. En Tikal se encuentran unos grupos arquitectónicos particulares, que aunque se vean en otras ciudades, en esta gran capital parece que tuvieron una actividad especial, los denominados complejos de pirámides gemelas. Estos contienen 2 basamentos piramidales sin santuarios en la cima, que se enfrentan en una plaza. En el norte de este espacio se levanta un recinto descubierto que alberga una estela, mientras que al sur hay un palacio con 9 puertas, simbolizando posiblemente los niveles del inframundo. Estas construcciones representan conceptos cosmológicos y se erigían cada 7200 días para conmemorar el cierre o culminación de un catún, una unidad temporal significante para los mayas. También se encuentran estructuras dedicadas al juego de pelota, grandes cisternas o depósitos de agua y probablemente baños de vapor, edificios misteriosos y enigmas mayas. Muchos de los miles de edificios en Tikal aún carecen de una función clara. Definir su propósito es una tarea que quizá nunca llegue a completarse totalmente. Los mayas, quienes disfrutaban de enigmas y acertijos, nos dejaron numerosos misterios por resolver. Tikal, con su apariencia impenetrable bajo el denso manto selvático, guarda en las numerosas edificaciones aún no excavadas gran parte de las soluciones a estos misterios. Una vez hayamos desvelado los secretos de Tikal, te sugiero que conectes los puntos entre los imperios precolombinos, explorando nuestro video sobre Moctezuma, el ascenso y caída del gran rey de Tenochtitlán, que te dará un nuevo ángulo sobre las luchas de poder en estas tierras en tiempos pasados. El enlace estará en la descripción, no querrás perdértelo. Finalmente, te invito a ser parte de la Legión de Imperios, donde continuaremos explorando las historias mitológicas e históricas que solo aquí, juntos, podemos redescubrir. Suscríbete, comparte y mantén encendida la llama de la curiosidad. Te prometo, recién hemos comenzado.